Es una pandemia que se ha extendido por todo el orbe, que se encuentra en este momento en el 97% de los países del planeta y que ha tenido mayor o menor impacto respecto a las medidas que se han tomado y la oportunidad en que se tomaron las medidas. Después de que China lograra derrotar la pandemia por COVID-19 en su territorio, específicamente en la ciudad de Wuhan, de donde hemos tenido muchísimas enseñanzas sobre cómo atender esta situación, esta epidemia, pues en este momento el planeta cuenta 1.340.458 casos de infección por COVID-19, 74.442 muertes y 278.164 personas recuperadas. El epicentro se mudó en primera instancia a territorio europeo y luego el epicentro actual de la pandemia global está en los Estados Unidos de Norteamérica, que a este momento cuenta 363.424 casos, con un crecimiento diario de entre 18.000 y 30.000 casos. El día de ayer tuvo 26.751 casos. En Venezuela, iniciando como iniciamos en este momento la cuarta semana, que coincide con la Semana Mayor, con la Semana de Oración, con la Semana Santa, nosotros insistimos en que lo correcto es lo que estamos haciendo en los actuales momentos. Y me refiero a todo el pueblo de Venezuela. Semana Santa en cuarentena, para derrotar el COVID-19, para lograr abatir la curva, aplanar la curva y abatir la terrible pandemia que en este momento tiene absolutamente amenazada a la humanidad entera. No nos vamos a cansar porque es la mejor forma de que el pueblo entienda que lo que está haciendo es por su propio bien, pero también por el bien de su familia, por el bien de sus hijas y de sus hijos, de sus padres, de sus madres, de sus abuelos y abuelas sobre todo, porque este es un virus que ataca a todos por igual, pero que se ensaña de manera especial con las personas con edades posteriores a 65 años de edad y también se ensaña con personas que tengan una patología subyacente previa, si es cardiópata, si tiene problemas de tensión arterial, si tiene neumopatías previas, enfermedad broncopulmonar o asma bronquial, cualquier tipo de enfermedad neumonológica o pulmonar se convierte en una predisposición para agravamiento de los cuadros de infección por COVID-19. Si no hubiéramos iniciado la cuarentena en tiempo tan temprano como cuando lo estableció el presidente Maduro, cuando apenas habían pasado 24 horas del diagnóstico de los 2 primeros casos, esta sería la realidad de Venezuela. En decenas de miles de casos estaríamos en los actuales momentos. Afortunadamente, la curva que viene experimentando Venezuela es una curva incluso más aplanada de lo que se ha publicado en varios artículos referentes al proceso de cuarentena y cuál es el impacto de esa cuarentena en el aplanamiento de la curva. Quizás ese aplanamiento mayor de la curva venezolana se deba a que la cuarentena inició de manera más temprana que en casi todos los otros países donde se ha impuesto esa medida. Si llegara el caso, no va a ocurrir, lo sabemos que el pueblo de Venezuela está absolutamente comprometido con practicar y cuidar a los suyos y a sus vecinos, pero si llegara el caso de que se rompiera la cuarentena en estos días, pues lo que vamos a notar es un crecimiento exponencial inmediato de los casos y eso es algo que usted, señora, usted, señor, que ya ha venido resistiendo junto al presidente y junto al gobierno bolivariano para detener, para enfrentar esa pandemia en Venezuela, no quiere que ocurra. Quiere que, muy por el contrario, continuemos en este proceso de ayudar y apoyar y de curarnos, curando a los otros y atendiendo a los otros. Es la solidaridad. Alguna vez escuchamos a un médico español diciendo que a esta enfermedad la cura la solidaridad, el encuentro de todas y todos. Sobre el caso de Venezuela, acaba de culminar
la reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención y el Combate de la Infección por COVID-19 y, como es ya costumbre, cada 24 horas damos el parte a la población de todos los casos nuevos, la procedencia de esos casos y hacemos algunos comentarios sobre esos casos que se han presentado. En las últimas 24 horas debemos contar 6 nuevos casos de infección por COVID-19, 3 hombres y 3 mujeres. 2 de los casos provienen del estado La Guaira, viven en el estado La Guaira, 1 del Distrito Capital, 1 del estado Trujillo y 2 en el estado Táchira. De esos 6 casos, 2 provienen de Colombia, vamos a hacer algunos comentarios al respecto luego, 1 proviene del Perú y estamos estudiando la procedencia de los otros 3 casos. Y es muy importante, lo mencionaba ayer el presidente Maduro en una intervención telefónica que sostuvo en un programa de televisión, en Venezolana de Televisión, en horas de la noche, hay que tener mucho cuidado con la aparición de casos comunitarios. ¿Qué quiere decir casos comunitarios? Los casos que se presentan en una determinada población, en un determinado barrio, en una urbanización, en una comunidad, en un municipio, y no hay relación entre esos casos y algún viaje al exterior de alguna de las zonas donde la epidemia ha tenido una gran densidad. Hasta ahora, la inmensa mayoría de los casos que se han presentado en Venezuela provienen de contactos o de viajeros o de contactos con viajeros desde Italia, desde España, desde Ecuador, desde Colombia, desde Brasil, desde Perú, desde Estados Unidos de Norteamérica, desde República Dominicana y desde Panamá. Pero este es un momento donde tenemos que tener muchísima atención a la aparición de los casos comunitarios. ¿Y cómo se previene la aparición y la diseminación de casos comunitarios? Con la cuarentena, con el uso del tapabocas. Es realmente digno de elogio para el pueblo de Venezuela, como todas y todos están cumpliendo con usar el tapaboca en las ocasiones en que sea necesario salir a la calle por razones perentorias, para adquirir alimentos o para ir a una consulta médica o para ir a comprar medicamentos. De resto no se puede salir a la calle. Es muy importante que entiendan que el tapaboca protege, cuida, sí, pero el verdadero cuidado y la verdadera protección, la verdadera detención de una posibilidad de contagio es si usted se queda cumpliendo con la cuarentena. De manera que en estos momentos, al día de hoy, 6 de abril del año 2020, Venezuela cuenta 165 casos de infección por COVID-19. De esos 165 casos, debemos decir que ya 65 hermanos y hermanas están completamente recuperados, asintomáticos, negativos en las pruebas que se le hicieron para determinar el alta. 39 se encuentran en aislamiento domiciliario. Voy a hacer un comentario posteriormente respecto al aislamiento domiciliario. 24 están hospitalizados en centros de diagnóstico integral con síntomas leves. 15 se encuentran en hospitales con síntomas leves, moderados o severos. 13 están en clínicas privadas. Lamentablemente tenemos 7 hermanos y hermanas fallecidos y 2 están cumpliendo aislamiento en hoteles. Seguimos notando que el foco principal en Venezuela se encuentra en el área central del país, 60 casos en el estado Miranda, 28 casos en el distrito capital, 19 casos en el estado Aragua y 13 casos en el estado La Guaira. Tuvimos un foco en el estado Trujillo y tiene que ver con una infección múltiple que se dio en ese estado por una persona que provenía de viaje, y luego tenemos un grupo de casos regados en todo el país. Hay que llamar la atención en el caso de Barinas con 6 casos y en el caso de Nueva Esparta con 5 casos. En cuanto al país de origen, ya les mencioné, provienen principalmente de España, Colombia, Reino Unido, Perú, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Italia, Brasil, Ecuador, Chile, Suiza, Francia y un paciente que proviene de Emiratos Árabes Unidos. Con respecto a la distribución por edad, se cumple el criterio que hasta ahora se ha venido notando en el resto del planeta,
86% masculino, 79% femenino, perdón, 86 masculino, 79 femenino. Quiere decir que hay mayor prevalencia de enfermedad en hombres que respecto a mujeres. Esta gráfica es importante que la mostremos siempre. El COVID-19 no respeta los rangos de edad. Es cierto que las personas que se encuentran en una edad por encima de los 65 años tienen un mayor riesgo de presentar un cuadro moderado o un cuadro severo, pero la gran mayoría de los casos en Venezuela se encuentran en los rangos entre los 20 y los 50 años de edad. Y eso puede generar no solamente que se presenten síntomas importantes en este grupo de edad, sino que un joven que se infecta y tiene una abuela, un abuelo en la casa, o una madre o un padre con edad ya avanzada, pues puede correr el riesgo de infectar a sus familiares y generar cuadros complicados en ellos. Así que tenemos una doble responsabilidad, nuestras jóvenes y nuestros jóvenes tienen una doble responsabilidad respecto a mantener la cuarentena. Porque si usted mantiene la cuarentena, se cuida, ¿cómo no? Y también está cuidando a su mamá, está cuidando a su papá, está cuidando a su abuelo, a su abuelo. Tenemos un porcentaje importante de pacientes recuperados, eso es una buena noticia. 39% de pacientes se encuentran completamente recuperados y una tasa de letalidad cercana a poco más de 4%, y esos son los números que aproximadamente se manejan a nivel mundial en aquellos países que han mantenido una atención de los pacientes y un riguroso seguimiento de los casos como hacemos en Venezuela.